Proverbios 15:11. El Seol y el lugar de la destrucción están enfrente de Jehová, cuanto más los corazones de los hijos de la humanidad. Hebreos 9:23-28. Por lo tanto, fue necesario que las representaciones típicas de las cosas en los cielos fueran limpiadas por estos medios, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios que son mejores que dichos sacrificios. 24. Porque Cristo entró, no en un lugar santo hecho de manos, el cual es copia de la realidad, sino en el cielo mismo, para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros. 25. Tampoco es con el fin de que se ofreciera a sí mismo muchas veces, como realmente entra el sumo sacerdote en el lugar santo de año en año con sangre ajena. 26. De otro modo, tendría que sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Mas ahora se ha manifestado una vez para siempre, en la conclusión de los sistemas de cosas, para quitar de en medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. 27. Y así como está reservado a los hombres morir una vez para siempre, pero después de esto un juicio. 28. Así también el Cristo fue ofrecido una vez para siempre para cargar con los pecados de muchos. Y la segunda vez que aparece será aparte del pecado y a los que lo están esperando con intenso anhelo para la salvación de ellos. Revelación 9:11. Tienen sobre ellas un rey, el ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abadón, pero en griego tiene el nombre Apolión. La expresión en hebreo tiene el nombre Abadón significa su nombre en el séptimo cielo, como séptimo ángel día de descanso Seol primera muerte séptimo día de descanso día de primera muerte Abadón, en el octavo cielo que es en griego lugar de destrucción, tiene el nombre de Apolión muerte segunda, eso significa que ese tiene vida inmortal e indestructible como ángel octavo nombre Apolión y allí muere varias veces la muerte segunda, pero resucita, y así eternamente ante el Rey de la eternidad Iu. 1 Timoteo 1:17. Ahora bien, al Rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, sea honra y gloria para siempre jamás. Amén. Jesucristo es del séptimo cielo, y le aplica esta explicación, Proverbios 15:11. El Seol y el lugar de la destrucción están enfrente de Jehová, cuanto más los corazones de los hijos de la humanidad.
El Seol es el séptimo día, día de descanso que a la vez significa muerte, allí en el séptimo día como séptimo cielo día de descanso, vive Jesucristo varón agradable al corazón de Dios, amado a quien Dios aprobó, al decir el Seol séptimo cielo se encuentra con el lugar de la destrucción ese lugar de la destrucción es un octavo cielo, pero allí es todo destrucción, para estar allí se debe destruir el alma y espíritu, el ser completo allí es absolutamente destruido, el único ser de todos los cielos, los 7 cielos que puede estar en el octavo cielo lugar de destrucción es Jesucristo, por eso hay una expresión que dice que hay un octavo rey que proviene de los 7 y se va a la destrucción, en el octavo cielo, ese octavo rey es Jesucristo cuando asciende del séptimo cielo al octavo cielo ante su Padre pero el precio para estar ante Dios su Padre es ser absolutamente destruido, en cuerpo y espíritu, pero Jesucristo es el único que tiene inmortalidad, entonces cuando asciende como un octavo séptimo cielo, tiene que morir, por eso Dios dijo a Moisés nadie puede verme y sin embargo vivir, el precio del ascenso de Jesucristo como séptimo ángel al octavo cielo es morir, y lo hace muchas veces, también tiene el poder de multiplicarse en un inmenso número, puede entonces haber como si fueran muchísimos Jesucristo arcángel del séptimo cielo, pero es el mismo, incluso luego puede devorarlos, aplica la explicación bíblica comer la carne del propio brazo y que habrán muchos falsos Cristos, y dirán aquí está el Cristo o allá, y no lo crean, ese octavo cielo entonces es un lugar autosuficiente que se alimenta a sí mismo en su existencia, Jesucristo que vive una vida autosuficiente, autoexistencia independiente de Dios su Padre y su Madre ajenjo estrella de agua, por eso él Jesucristo ama a Dios no por alimento ni por dependencia de él para existir sino de un amor verdadero, del Dios de amor, Jesucristo ama a Dios porque lo conoce, por eso teniendo esa cualidad de poder ser absolutamente destruido en el octavo cielo como venir y descender a la tierra el primer cielo lugar morada de los hombres y dar la vida para rescatar a la humanidad ofreciendo su cuerpo, y el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, siendo él mismo como Dios poderoso Padre eterno príncipe de paz, pero él mismo en el séptimo cielo, cuando tiene hambre y quiere ver a su padre y madre sube al octavo cielo, y se convierte en un octavo rey, que proviene de los 7, y se va a la destrucción, significa que es absolutamente destruido, pero resucita, cuando resucita tiene hambre, se multiplica a sí mismo con falsos cristos arcángeles pero son sus réplicas, los supera en lucha o combate y luego se los devora, y ese devorar es tanto en carne y espíritu, que significa en toda su existencia, son seres falsos, falsos arcángeles o falsos cristos, come la carne de su propio brazo que significa multiplicación, luego habla con su padre y madre. Su padre y madre, de Jesucristo, son y moran en un noveno cielo, eso para estar cerca de Jesucristo el arcángel su único hijo el primogénito y unigénito de la creación, pero hay más lugares que el noveno cielo, ese es un lugar de reunión, ese noveno cielo es el templo de Dios una iglesia templo donde como dijo Jesucristo derriben este templo y en 3 días lo edificaré, así que luego de ese noveno cielo templo iglesia lugar de destrucción, hay 3 días cielos más, como lugares de 3 días de muerte, así que Dios y su esposa moran en 4 días cielos, luego desde el cuarto cielo, el Gehenna lugar de serafines, lugar de un plano infinito morada de serafines donde se aplica purificación y porciones de tormento, y allí se destruirán las almas de Satanás y sus demonios pertenecientes a las 6 categorías de los cielos, y también allí se destruyen ahora las almas de los hombres y mujeres inicuos en la destrucción eterna, desde el cuarto cielo al octavo ahí son 4 cielos más, pero allí Jesucristo el arcángel y cuando muere como un octavo rey que proviene del séptimo o los 7 en el sentido de que murió en el primero la tierra y luego compró a la humanidad y de la humanidad tomó a escogidos en el número de 144000 reyes y sacerdotes, ellos serán como su maestro, arcángeles cuando llegue el momento de alcanzar la inmortalidad. 12 El burlador no ama al que le censura. A los sabios no quiere ir. Jesucristo si ama a Dios solo sabio y va a él al octavo cielo aunque le cueste morirse, pero resucita y come su propio brazo, se multiplica en uno o muchos falsos cristos según su hambre, lucha contra ellos, los vence, luego los devora, y habla con su padre y madre como una cena del Señor, porque en ese lugar octavo de destrucción no hay vida, ninguna en absoluta, solo puede estar Jesucristo, pero tiene allí que ofrecerse muchas veces cada vez que sube, como el texto bíblico que dice ofrecerse muchas veces desde la fundación del mundo, y la fundación del mundo es el séptimo cielo Jesucristo el arcángel obrero maestro, en la tierra el primer cielo se ofreció una vez para siempre, pero en el octavo se ha estado ofreciendo y muriendo muchas veces desde la fundación del mundo, el séptimo cielo, y resucitando muchas veces y devorándose a sí mismo con falsos cristos muchas veces. Eso le dijo Pablo a la congregación como advertencia.
Gálatas 5:4 Porque toda la ley queda cumplida en un dicho, a saber, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. 15 Pero si ustedes siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, cuidado que no sean aniquilados los unos por los otros. 16 Pero digo sigan andando por espíritu y no llevarán a cabo ningún deseo carnal. En la tierra y sin inmortalidad, y antes de tiempo, si creen que pelean como los ángeles, como por ejemplo el que peleó con Jacob, los ungidos que pelean entre sí sin cuidado mueren, tienen que recibir instrucción y enseñanzas de Jesucristo y ponerla en práctica según puedan soportar en su momento, además de no respetar la libertad de sus hermanos, que aplica a respetar el cuerpo y los sentidos de los demás. Eclesiastés 4 Y yo mismo he visto todo el duro trabajo y toda la pericia sobresaliente en el trabajo, que significa la rivalidad de uno para con otro. Esto también es vanidad y un esforzarse tras el viento. 5 El estúpido está cruzando las manos y está comiendo su propia carne. En un sentido verdadero, Jesucristo sabe más que Salomón que no es sabio, Dios solo es sabio, entonces como estúpido cruza sus manos en su libertad y come su propia carne, pasando del séptimo al octavo cielo, lugar de la destrucción. 6 Mejor es un puñado de descanso que un puñado doble de duro trabajo y esforzarse tras el viento. El puñado de descanso que es mejor que un puñado doble de duro trabajo y esforzarse tras el viento, significa Jesucristo como un único puñado de descanso del séptimo cielo como un séptimo día de descanso llamado Seol, que es mejor y verdadero que el puñado doble de duro trabajo en el octavo cielo lugar de la destrucción, porque allí Jesucristo se convierte en muchos puñados de descanso, muere resucita tiene hambre y con sudor trabaja se multiplica a sí mismo en muchos falsos cristos, y luego el mejor primer puñado de descanso el verdadero arcángel devora en lucha a los falsos cristos en un esforzarse tras viento, que significa en vientos e irrealidades, falsos cristos, esto es así porque Jesucristo es y ha sido como Adán, no tenía esposa al principio, luego Dios creó una para él de su costilla, en su sueño de muerte, tomó su costilla y construyó a Eva, y luego sus hijos, pero como Adán y Eva pecaron, luego del día de descanso, llegó su trabajo y Adán comió su propia carne, y como perdió la vida eterna al pecar, nunca resucitó ni resucitará, y comió la carne de sus hijos porque por su transgresión su descendencia murió, por eso por tan grande culpa perdió la vida eterna y fue a la destrucción eterna. Eva también le sucedió lo mismo, pero ahora Jesucristo estando con su esposa completa puede tener sus hijos, la sabiduría queda probada justa o buena por sus hijos, y dará entonces nietos a su Padre Dios, en un tiempo señalado con la esposa su congregación cristiana Iglesia de Dios. Una diferencia entre Adán y el último Adán, es que Adán estaba en el paraíso con animales y observando la creación de Dios, en cambio Jesucristo lo que observa cuando se acerca a su Padre es destrucción, y muerte una y otra vez en ese octavo cielo, lugar de destrucción, ese lugar es un lugar como virgen que no se permite crear nada, que Dios mismo no creó nada, para que allí se construya la nueva creación de Jesucristo su Hijo y su esposa los 144,000 reyes y sacerdotes, entonces se creará en el octavo cielo nuevas criaturas haciéndose imitadores de Dios, como la nueva Jerusalén, entonces Jesucristo comerá nuevos alimentos de la nueva creación en ese octavo cielo lugar de destrucción virgen sin vida, habrán hijos de sus reyes y sacerdotes 144,000, pero de entre ellos hay tanto varones como mujeres, los que cuando se llegue a ser como el Maestro, se conviertan a categoría de arcángeles pero verdaderos, también tendrán hijos arcángeles, y así en un ascenso, y en el privilegio de estar más cerca de Dios el Padre y su esposa Ajenjo estrella en agua. 13 Un corazón gozoso tiene buen efecto en el semblante, pero a causa del dolor del corazón hay un espíritu herido. El espíritu herido, lo tuvo Jesucristo en el sentido de que no tenía a su esposa, entonces al ascender al octavo cielo su espíritu se hería, pero de muerte, pero resucitaba en el tercer día, con un semblante mejor, renovado de día en día de los 3 días de muerte y su espíritu anterior es un espíritu constante más fuerte, luz más fuerte. 14 El corazón entendido es el que busca el conocimiento, pero la boca de los estúpidos es la que aspira a la tontedad. Eso significa Jesucristo entendido buscando desde el séptimo cielo el Seol conocimiento y ascendiendo al octavo cielo lugar de destrucción. 15 Todos los días del afligido son malos. Pero el que es bueno de corazón, tiene un banquete constantemente.
Jesucristo no era bueno, él mismo lo dijo, cuando le dijeron buen maestro, contestó ¿por qué me llamas bueno? Uno solo hay que es bueno, Dios, porque Dios y tiene a su esposa, Ajenjo estrella en agua, y lo tienen a él como su hijo, Jesucristo el arcángel, su madre y su padre regocijan y la que lo dio a luz está gozosa, entonces Jesucristo tuvo días malos y su banquete fue la carne de su propio brazo, devorando falsos cristos, ahora y en su momento con su esposa los 144,000 reyes y sacerdotes, tendrá un banquete constantemente en el octavo cielo, la nueva creación que se hará con los escogidos de Dios Jerusalén celestial. 16 Mejor es un poco en el temor de Jehová que una abundante provisión y, junto con ella, confusión. Eso de mejor un poco en el temor de Jehová significa todos los ascensos de Jesucristo desde el séptimo cielo el Seol al octavo cielo y el tener su abundante provisión su cuerpo sin morir y estar confundido sin aprender de Dios en el octavo cielo, y aunque morir, estar un poco en el temor de Jehová, ante su presencia, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el principio es ese octavo cielo ahora, lugar de destrucción, es mejor y es como apóstol Juan cuando dijo Pablo que había ascendido al tercer cielo lugar celestial, pero no sabía si con cuerpo o sin cuerpo, y fue sin cuerpo que ascendió, pero su cuerpo se le mantuvo con vida con otro espíritu sustituto, ascendió al tercer cielo y luego volvió a la tierra a su cuerpo, y el espíritu sustituto volvió a Ajenjo estrella de agua, porque el espíritu sustituto lo da ella, la madre esposa de Dios Paloma, como cuando Jesús mismo fue bautizado y vio descender al espíritu en forma corporal como una paloma, y vino Dios diciendo este es mi hijo el amado a quien he aprobado, pero el espíritu hijo sustituto fue Jesucristo antes de ser bautizado, pasando de ser hijo de María su madre en la tierra a ser hijo de Dios y comenzar su obra como a los 30 años de edad, entonces cuando Jesucristo pasa del séptimo cielo como único arcángel solitario hecho para su único hijo, como el Edén hecho para Adán primero luego Eva, ese paraíso séptimo cielo descansa no puede estar sin su hijo sin un habitante, arcángel, entonces en el ascenso al octavo cielo se coloca un espíritu sustituido cedido por su madre Ajenjo estrella de agua, para mantener sustentado el séptimo cielo, Jesucristo es como columna allí, 7 columnas en una, único arcángel y su autoridad como primogénito y unigénito de la creación así seguiría siendo, luego cuando Jesucristo cumple su deseo de haber estado ante su Padre en el octavo cielo, el Espíritu como sustentador de vida del séptimo cielo vuelve a Ajenjo estrella de agua, eso significa un dar a luz falsedad, un vaso para propósito falto para cumplir una función de sostener al séptimo cielo descanso, así como se le dejó al diablo y sus demonios, y su sistema de cosas gobernar la tierra por sus tiempos llamados tiempos de las naciones señalados. 17 Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que un toro cebado en pesebre y, junto con él, odio. Ese plato de legumbres donde hay amor es Jesucristo reunido con su esposa la congregación de los 144,000 reyes y sacerdotes, y es mejor que el toro cebado junto con odio, Jesucristo solo en el séptimo cielo muriendo cuando sube al octavo y resucitado y devorando la carne de su propio brazo derecho en multiplicación propia como autosuficiente y devorándose en luchas en muchos anticristos y luego de descargar su odio a su propia alma, seguir siendo discípulo de su Padre Dios y su madre Ajenjo estrella de agua.